Control electrónico del equipo pesado, enlazo abierto. Vamos a aplicar la lógica programada en circuitos o para el control de ciertos parámetros en circuitos electrohidráulicos aplicados a maquinaria móvil. Aplicación número 1. A través de un joystick que genera una señal analógica de amplitud variable que va de 0 a 10 voltios, se controla la velocidad de un actuador lineal mediante una electroválvula proporcional 4-3 que se controla con un voltaje de mando de más o menos 10 voltios. Se está usando una bomba hidráulica de desplazamiento volumétrico fijo. Ok. El actuador lineal se refiere al cilindro hidráulico, ya que el movimiento del vástago es lineal. En este caso, para ser más específico, se está utilizando un cilindro hidráulico diferencial. Empezamos con el circuito hidráulico. Aquí tenemos a una bomba de desplazamiento volumétrico fijo accionado por un motor eléctrico mediante un acoplamiento mecánico. Tenemos a una válvula limitadora de presión de mando directo. Tenemos a la válvula proporcional 4-3, centrado por muelles o por resortes, y al cilindro hidráulico. ¿Cómo vamos a conseguir modificar la velocidad del vástago, tanto de entrada como de salida? La velocidad responde o es consecuencia del caudal. Entonces lo que vamos a hacer es modificar el caudal. ¿Cómo vamos a modificar el caudal? A través o usando esta válvula. Lo que vamos a hacer es modificar restricción. Para eso tenemos que recordar lo siguiente. La diferencia de presión es proporcional al caudal al cuadrado y también a la restricción. La diferencia de presión, ¿dónde? Entre los puertos PA y el puerto PB. Por ejemplo, para que salga el vástago, la diferencia de presión entre P y A. Acá vamos a poner entre P y A. La diferencia de presión entre P y A es proporcional al caudal y a la restricción. Entonces, recordemos, si nosotros aperturamos el puerto entre P y A, se abre, la restricción tiende a bajar. Eso es lo que va a pasar. El caudal tiende a subir y la diferencia de presión tiende a bajar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, de ese modo vamos a modificar caudal. Ahora, si hacemos todo lo contrario, si nosotros empezamos a cerrar el puerto entre P y A, o el conducto entre P y A través de el desplazamiento del carrete o el spool, ¿no? Proporcional de esta válvula, lo que va a pasar es que la restricción va a incrementarse. Pero antes de eso, ¿qué es la restricción? La restricción tiene muchos o depende de muchos factores. Uno de ellos es el área de la sección transversal por el cual pasa el fluido. Lo otro es la viscosidad, la densidad, longitud del tramo de restricción, entre otros más. Entonces, si estamos modificando sección transversal, estamos modificando resistencia o restricción hidráulica. Si se modifica la densidad o la viscosidad del fluido, también se está modificando restricción. Entonces, vamos a asumir que eso se mantiene constante porque estamos operando o controlando, o el circuito hidráulico está operando a temperatura constante. Entonces, lo único que vamos a modificar acá es sección transversal. Entonces, si cerramos eh, la sección transversal del puerto, ¿no? Del conducto de P hacia A, aumenta la restricción
el caudal tiende a bajar y la diferencia de presión aumenta, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces, imaginemos que la bomba genera 10 litros por minuto. 10 litros por minuto. Eso va a ser a la salida de la bomba. Y nosotros, a través de la válvula, vamos a restringir hasta cierto nivel de restricción y en consecuencia se va a incrementar la diferencia de presión o la presión en P. Y esa presión P va a llegar a un valor superior o cercano, ¿no? En este caso tiene que ser cercano y superar a la presión de apertura de la válvula limitadora de presión. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? La válvula limitadora se va a abrir hasta cierto punto para poder bifurcar el caudal, ¿no? Entonces va a haber un caudal que se va al actuador, por ejemplo, un caudal de 5 litros por minuto. Y lo restante, que también es 5 litros por minuto, se va por la válvula. En este caso estamos controlando el caudal de este modo. De otra manera no se podría hacer. La válvula limitadora de presión de mando directo cumpliría ese trabajo en este caso. La desventaja en esta situación sería, se va a poder modificar el caudal a altas presiones, a una presión muy cercana a la presión de regulación de la limitadora de presión. Recordemos que la limitadora de presión tiene dos niveles de presión, la presión de apertura y la presión de regulación. La presión de apertura es cuando se empieza a aperturar la válvula, el puerto, ¿no?, de la válvula, y la presión de regulación es cuando la válvula está totalmente abierta y descargando todo el caudal de la bomba. Entonces, gracias a la limitadora de presión y a la variación de presión que genera la restricción de la válvula 4.3, se va a poder regular el caudal, modificar el caudal, para modificar la variable esperada que es velocidad en el vástago, ¿no?, tanto de entrada como de retorno. Ahora, para que la válvula proporcional pueda lograr distintos valores de restricción, tiene que aperturarse, ¿no? Para cada posición del carrete hay un valor de restricción entre los puertos A, P y A y P y B. Y esa posición del carrete corresponde a quién responde o quién es el que determina eso. Es el amplificador o la electrónica de potencia. Vamos a ponerle acá amplificador. En este caso, este amplificador está controlando la fuerza, ¿no?, la corriente o la energía eléctrica que se le da a los solenoides, tanto Y1 como Y2. Recordemos que para mover al carrete, el solenoide tiene que generar una fuerza, vamos a poner acá, la fuerza del solenoide tiene que ser mayor o igual que la fuerza de los resortes, también sumado esto a la fuerza generada por la diferencia de presión entre los puertos P y A, P y B. Y acá está y también tiene que superar, ¿no?, a la fuerza en este caso, de fricción. Vamos a poner acá fricción del carrete. Por más que hay aceite, hay fricción. La fricción siempre está presente, ¿no? Entonces, quien genera más presión o más fuerza en este caso va a ser este elemento, ¿no? Este de acá. La fuerza que genera la diferencia de presión. Y esa diferencia de presión, otra vez regresamos a esta ecuación. La diferencia de presión se genera por alta restricción o alto caudal. En circuitos de altos caudales, normalmente no se utilizan solenoides directamente controlando o para controlar esa línea principal del alto caudal. No. ¿Por qué? Porque ese alto caudal va a generar diferencias de presiones altas
y va a generar esa diferencia de presión por las superficies internas del carrete y el alojamiento, va a generar fuerzas enormes o fuerzas superiores y el solenoide no va a poder generar la fuerza suficiente para poder desplazar al carrete, ¿no? Entonces, la aplicación que estamos viendo ahora son para caudales bajos, ¿no? Caudales relativamente bajos. Y también tenemos que recordar que la fuerza del solenoide, ¿de qué depende? La fuerza del solenoide depende, vamos a poner acá, la fuerza del solenoide depende de una corriente al cuadrado, depende del número de espiras al cuadrado, del área del núcleo, del área de la sección transversal del núcleo, de la permeabilidad del aire, del doble del entrehierro al cuadrado. Todo lo que hemos mencionado, de todo lo que hemos mencionado, el número de espiras es constante, el área también es constante, la permeabilidad del aire es constante, el entrehierro es constante al inicio. Lo único que podemos, controlar nosotros es la corriente. Entonces, el amplificador tiene la función de modular, hacer una modulación de corriente. Si modulamos la corriente, estamos modulando ¿a quién? A la fuerza. Y eso genera desplazamientos o diferentes desplazamientos, ¿no? A nivel de longitud en el carrete. Por eso es que podemos lograr posiciones infinitas en el carrete. Para una carrera mayor se usará o se generará una fuerza mayor. Para una carrera menor o desplazamiento menor del carrete, el solenoide va a ejercer una fuerza menor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función del amplificador que contiene pues, a los transistores que van a modular la corriente, ¿no? Bien. Entonces, pero este amplificador recibe una señal de mando, ¿no? Analógica que va de más menos 10 voltios. Y eso lo obtenemos de la dirección o de la salida, ¿no? Que tiene dirección QW80 para este controlador, ¿no? Como el enunciado nos menciona, que se va a utilizar un joystick, entonces hay que leer el voltaje del joystick. Ahora, los joysticks pueden emitir distintos tipos de señales, ¿no? Señales digitales, analógicas, en protocolos de comunicación. Lo que estamos asumiendo nosotros es que va a generar una señal analógica de amplitud variable. Entonces hay que leer ese voltaje y en función a eso hay que generar un voltaje de salida. Lo único que va a hacer el controlador acá es leer de 0 a 10 y escalar a de menos 10 a 10 para poder eh, accionar a los solenoides. Para eso tenemos el siguiente programa. El normalizador lo que va a hacer es leer el voltaje en la dirección IW64 con límites de 0 a 27.648. Este valor significa 10 voltios como máximo. Si el sensor o el joystick supera este valor, va a aparecer una alarma, ¿no? Una alerta ahí en el controlador. Luego, el normalizador lo que va a hacer es llevar este rango, este intervalo, a un rango o intervalo entre 0 y 1 y lo va a almacenar en la variable MD50. Esta variable es usada por el escalador. El escalador lee ese valor entre 0 y 1 y lo escala a un valor entre menos 27.648, que es menos 10 voltios, y el otro valor que es más 10 voltios. Y lo genera a través de la salida QW80, ¿no? Y se convierte en voltaje de mando. ¿Para quién? En este caso, para la
para el amplificador de los solenoides proporcionales, ¿no? En maquinaria móvil, el amplificador está dentro del controlador SM o EQ. En maquinaria industrial, normalmente el amplificador está incorporado o integrado en la misma electroválvula. Entonces, de este modo, se ha podido controlar la velocidad de manera simple. Esto no es el programa completo. Recuerden que si se desea tener más control, por ejemplo, deseamos detectar, no solamente leer los voltajes, sino también saber o generar modos de falla o eventos, ¿no? Para el joystick. Entonces acá se podrían añadir, pues, se podría completar el programa, ¿no? Usar como comparadores, ¿no? Para generar FMIs, etcétera. Entonces, con este programa y este circuito, ya podemos, mediante el joystick, controlar la velocidad del vástago. Bien, entonces, esto sería con respecto, o esto sería todo con respecto a la aplicación número 1. Gracias.